teníamos una orientación en base a lo que se generaba con respecto al factor de resonancia. Hemos quedado que dentro de los campos magnéticos que se generaban, se generaban dos sistemas o dos estados, ¿no? Alfa y beta. Los estados alfa y beta que se tenían en el sistema. Y después de que teníamos los dos sistemas alfa y beta, del momento magnético, se debería el tipo de spin, era la condición más o menos clásica. Usualmente los que se orientaban en condiciones al campo iban a tener menor energía y los que se orientaban en condiciones al campo iban a tener mayor energía. Es lo que usualmente se generaba dentro del sistema. Cuando aplicábamos el momento magnético. Hasta ahí fue donde nos quedamos. ¿Okay? Y habíamos platicado eso de una condición clásica que no nos iba a determinar para conocer el momento magnético. Sino que el momento magnético que íbamos a estudiar iba a ser un momento magnético cuántico. Por ende, recordando esta parte de aquí de lo que era la transición de energía, ¿sí? Ocurre una cosa. ¿Por qué se llama resonancia magnética? Si hablamos una parte con respecto a la condición de campo. Yo ya entendí que mis partículas, hicimos que una de ellas se iba a generar durante la condición de los electrones, que fue para entender cómo es que se movían los espines. ¿Por qué hablamos bajo la condición de resonancia? ¿Por qué es el término de resonancia? Porque las moléculas o los elementos, los átomos que están conformados dentro de la materia van a generar una condición de resonancia. Entonces yo ya entendí que los núcleos o los electrones se van a orientar con respecto al campo. Cuando yo tengo un campo magnético, los que se orientan en la misma dirección y los que se orientan en direcciones opuestas. Eso, el que se orienta en dirección opuesta o contraria al campo va a generar una nueva, va a requerir un mayor gasto de energía. Pero a nivel pequeñito, habíamos platicado que esta técnica se denominaba resonancia magnética nuclear, que hablaba propiamente con respecto al núcleo, únicamente con respecto al núcleo. Pero primero tenía que pasar por la parte exterior, que en este caso eran los electrones. Entonces, hablando de la condición nuclear, es que esta condición de tipo de spin se va a asociar primero directamente a la condición del núcleo. Vamos a analizar el comportamiento que existe en el núcleo. Y hay prácticamente 4 elementos que tienen esa asociación para poder analizarlas, que más adelante vamos a manejar cuál de esas 4 o 5 elementos clásicos son los que nos interesa analizar. Entonces, una vez que yo ya entendí que se genera este fenómeno de energía, alfa y beta, ¿qué le voy a hacer a mi sistema? Habíamos platicado anteriormente que que aquí se generaba un sistema de barrido. Se generaba un barrido en el imán, y dentro del imán tenemos un pequeño controlador y un generador de transmisión de radiofrecuencia. Habíamos platicado que trabajábamos en qué región de la frecuencia. En la región del radio. Oscilaban desde los cuantos megahertz hasta los cuantos megahertz. Desde los 4 hasta los 900 megahertz, ¿no? En los megahertz, cerca de los 900 megahertz era el último grito de la moda que se tenía. Y entonces, una vez que yo ya tengo la muestra, ya la empecé a rotar, ya le apliqué el campo magnético, ya se orientaron los momentos magnéticos de mis partículas orgánicas, le voy a generar un barrido de frecuencias. ¿Para qué voy a generar un barrido de frecuencias? Para ayudar a hacer esto, a tratar de que la transición del momento angular de alfa cambie a beta. Es decir, voy a generar una irradiación del espectro electromagnético HB, una cantidad de movimiento lineal, un momentum, lo que ustedes ya les platicaron con respecto al momentum. Recuerden que es una radiofrecuencia, entra dentro del espectro electromagnético. Y entonces voy a empezar a generar oscilación entre ya tengo el campo, ya tengo mi orientación, ahora lo voy a bañar a esto con una radiación electromagnética, en este caso radiofrecuencia, y voy a buscar que la partícula o la región perteneciente a los momentos magnéticos de mi materia cambie de alfa a beta. Y en ese momento
cuando la partícula alcanza esa energía, es esta energía de transición que tengo, esa energía que puedo cuantificar y hacer que mis moléculas alcancen lo que se conoce como la resonancia, que todos giren de la misma forma. Tú quieres orientar, no, lo vamos a volver del otro lado, izquierdista. Entonces vamos a agregarte energía en función de radiofrecuencia para que tu spin gire y se acomoda a la condición beta. Entonces, y voy a cuantificar esta energía. Las famosas resonancias magnéticas que ustedes conocen son resonancias magnéticas de imagen. Estas resonancias magnéticas son de imagen. No son los espectros que nosotros vamos a ver más adelante. Lo que nosotros vimos aquí, o lo que les platicé acá, ese registro de control no me va a arrojar una imagen de mi muestra, me va a arrojar un espectro, muy parecido a los espectros que nosotros manejábamos con respecto a la parte de masas. Pequeños piquitos que yo tengo que empezar a cuantificar y que tengo que empezar a interpretar, tengo que empezar a entender. Por eso no les puse ahí. La resonancia que ustedes usualmente conocen se conocen como resonancias magnéticas de imagen. Esas resonancias magnéticas de imagen, ¿cómo es que yo transformo esta señal de energía a imagen? Porque esto genera un decaimiento. Posteriormente, después de que yo deje de generar una radiofrecuencia, que ya detecté, que ya supe cuál es la energía a la cual mi material ya empezó a resonar magnéticamente junto con la radiofrecuencia, es decir, ya hice la transición de alfa a beta, los dejo de irradiarlos del campo, y entonces las moléculas poco a poco vuelven ¿a qué? A su condición original. Y entonces en esa transición de basal, de un estado excitado a un estado basal, ¿qué les enseñaron que ocurría? Se liberaba energía. Hay una liberación de energía, y entonces esa energía es la que empiezo a cuantificar. ¿Cuánto tiempo se va a tardar? Y entonces hay elementos, soluciones acuosas, que tardan más o menos en liberar energía que ya captaron. Y entonces esos puntos donde están liberando energía los empiezo a cuantificar. Y es como se empiezan a generar, por ejemplo, las señales de imágenes, esas que ustedes ven como las famosas tomografías, en base a la cantidad de cuánto tiempo tardo en perder esa energía. Si son más acuosas, si son más porosas, si son más ¿estamos? Entonces, por eso esas imágenes tienen características únicas. Pero nosotros nos vamos a llegar a generar imágenes de resonancia magnética nuclear. Nosotros nos vamos a quedar en los sistemas de transición, en los sistemas de cuantificación. Eso lo ocupan más en la parte de medicina, ¿no? Nosotros nos vamos a quedar en la parte de cuantificar esta energía. ¿Cómo es que se va a detectar esta energía que tengo yo aquí? ¿Estamos? Ya le agregué una condición, le agregué una energía de resonancia. Esa molécula empezó a resonar, alcanzó su condición de resonancia magnética. Pero tuve que gastar energía para lograr eso. Hay unas que con el puro campo se orientaron, pero las que no, las obligamos a que generen ese movimiento. Entonces yo ya entendí que cuando les apliqué el campo, unas se orientaron hacia arriba y otras hacia abajo, espines positivos y espines negativos. Pero esta energía, para poder cuantificarla, necesitamos que agregarle energía de frecuencia para que queden ambas así, y entonces ya pueda cuantificar esa ganancia, esa energía que yo le aplique para que todas pasaran al estado beta y las pudiéramos orientar. Y entonces esa energía, cuando le dejo de aplicarla, otra vez los espines se van a volver a reorientar. Y entonces en el momento de que vayan a liberar esa energía, pues, automáticamente yo ya la cuantifico, y es la energía que yo voy a cuantificar, y ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Bueno, y entonces pasando al siguiente sistema, aquí tengo a ustedes ya les enseñaron la condición de la transición de la resonancia, del momento magnético, μ. Les pedí que investigaran la condición de μ, donde esa condición de momento angular está dada para este caso, por unas letras, usualmente las denominan así, o así, L. Donde este es el momento que usted ocupa, que usted emplea. Y esta es una constante de giro, la constante de giro magnética.
es la constante que determina el movimiento de giro que tiene la partícula. En condición clásica, lo que ustedes aprendieron, que es la condición de cantidad de movimiento lineal, lambda, está asociada por una relación que se conoce como h sobre p o h sobre mv. Esas en las condiciones clásicas, donde usted determina la condición de frecuencia, la condición de oscilación que tiene su partícula. Es lo que usualmente les enseñaron con respecto a las condiciones de energía de transición. Que al final de cuentas, esa energía que nosotros tenemos aquí es la energía que vamos a cuantificar. H por B. La energía que absorbe mi sistema. Porque al final de cuentas lo que hace para que nosotros vamos a cuantificar es la energía que absorbió para poder ¿qué? Hacer que mi spin cambie de ¿qué? De dirección, pase de un estado alfa a un estado beta. Un tipo de giro contrario a lo que yo tenía planeado. Entonces las dos teorías de transición de energía, que la condición de movimiento clásico ya no la vamos a emplear, sino vamos a ocupar el movimiento o el sistema que le llaman movimiento de giro o momento angular de tipo cuántico. Porque el clásico ya no me sirve para eso. Este tipo de giro que yo determinaba, el que yo ocupaba en función de mu, ya no me sirve. Porque este tipo de giro o de movimiento o de oscilación que se genera ya se genera a nivel cuántico. Y esa constante de giro que tenemos aquí es la que vamos a determinar. ¿Por qué razón? Bueno, voy a definir. Esa constante de mu es la que voy a determinar. ¿Cómo es que yo hago la cuantificación de las energías que yo tengo? Esta es H testada, pero esa H testada va a transformarse en función del momento angular que yo estoy generando. Este tipo de giro mu, ahorita vamos a ver de dónde sale, cómo es que se cuantifica. Al final de cuentas vamos a ver que esa constante de tipo de giro mu es una constante determinada, ya tiene un valor numérico. Y ese momento angular está dado por esta condición de energía que nosotros vamos a cuantificar o que podemos cuantificar. Que está dada por ¿qué? H, mv. Una cantidad de energía para que yo pueda obtener eso. Al final de cuentas usted va a entender más adelante, o ya les explicaron que esta relación de momento está dada por una relación de tipo de giro h sobre 2pi. Esa relación. Y que esta relación de h sobre 2pi también se conoce como una relación de h testado. Para que yo pueda determinar la cantidad de momento o energía que yo tengo que relacionar que esa cantidad de energía está representada por E, por en este caso por mu por B, donde mu es la relación de energía de giro que yo estoy presentando. Esta energía que yo estoy presentando. Esa energía que yo manejamos por una relación M. M me va a representar la condición del spin, del tipo de spin que yo presento. ¿Por qué razones que todos tenemos esa cantidad de energía? ¿Quién nos va a proporcionar esa energía en un inicio? Para que yo, ¿cuál fue la primera condición que nosotros manejamos para determinar la condición del campo? Aplicarle, yo tengo mis spines desorientados, esto, al azar. ¿Aplicamos qué cosa? Campo, y lo primero que generó fue se le aplicó un campo magnético y lo primero que se generó fue orientar los spines unos hacia arriba y unos hacia abajo. Tiene una transición alfa y una transición beta. Después de eso, antes de pasar a la condición de energía que presentamos al aplicarle el delta B y llegar a que la condición de energía o la transición de energía que nosotros vamos a determinar es una relación de energía que yo tengo que cuantificar, tengo que llegar a este punto. Esta delta E la tengo que representar, la tengo que obtener de algún lado. Y entonces esa energía que yo tengo, energía de transición, que le aplico una vez que yo la aplico, depende de mi número de spin, que en este caso mi número de spin puede ser positivo o negativo. ¿Estamos? Al final de cuentas tenemos que llegar a una transición delta E, donde delta E es la diferencia de energía que yo estoy presentando. Esas son las dos transiciones de energía que vamos a representar, esta de aquí y esta que yo tengo acá.
que son dependientes de quién, de mi campo magnético. Debe ser. Ajá. Porque más adelante vamos a ver que ese campo magnético inicial puede generar un nuevo campo magnético que yo tengo y se conoce como usualmente campo magnético neto. Un campo magnético, porque al final de cuentas, recordemos que para la generación de campos magnéticos ya se los había explicado, se los había comentado, que según lo que nosotros aprendimos con respecto a las leyes de Faraday y las leyes de Lenz, que cuando se genera un campo magnético puede generar otro, ¿no? Y el campo magnético generado es opuesto al campo magnético inducido. Ajá. Lo que determinaba las primeras leyes de Lenz. Y eso se debe propiamente a que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema una nube electrónica. ¿Se acuerdan que ustedes dentro de su configuración electrónica tienen nubes que pertenecen al sistema? Ah, pues esos campos magnéticos que yo estoy generando, bueno, yo tengo mi sistema, ajá, mi campo magnético, mi pues átomo, partícula, conjunto de moléculas. Le aplico otro campo, entonces ese va a interaccionar directamente con el núcleo, pero yo tengo una nube electrónica, ajá, electrones que se encuentran fuera y esos me van a afectar al campo magnético que yo estoy generando. Entonces, el que yo genere va a hacer que ese campo magnético que se induzca sea opuesto al que yo estoy irradiando y me va a generar una condición específica para tener un corrimiento, al final de cuentas, en mi espectro. Ajá. Y también va a depender propiamente de la electronegatividad que yo tengo en mi sistema. Ajá. Si yo tengo una molécula que tiene átomos que son muy electronegativos, esos átomos que son muy electronegativos van a hacer una función en mi espectro. Me van a correr mi espectro hacia un lado. Ajá. Voy a tener picos específicos en una región. Ajá. Cuando son más electronegativos se van a alejar más de mi punto inicial. Ajá. Cuando son menos electronegativos se van a acercar de menos. Ajá. Eso usualmente depende del tipo de enlace que tenga uno con otro. Y van a generar en función de la cantidad de picos que se vayan generando, ajá, un doblete, un triplete, ajá, qué cantidad de electrones pueden formar, ajá, ese tipo de enlace. Pero bueno, eso vamos a estudiarlo cuando lleguemos a la parte de interpretación de datos, ¿no? Ajá. Ahorita lo que tenemos que entender que eso que está pasando, la parte de nube electrónica me va a afectar, pero yo tengo que estudiar directamente lo que ocurre en el núcleo de mi átomo. Entonces, en el núcleo de mi átomo propiamente donde voy a atacar para poder generar una condición del spin, va a ser en ¿qué? En mi protón. Ajá. ¿Estamos? Bueno, entonces, el campo magnético es el que me va a ayudar a generar esta condición. Por eso lo puse en otro colorcito. Ajá. Mu, la relación de campo y la relación de masa que yo tengo, donde esta M me representa una condición de ¿qué? De tipo de spin que estoy generando. Que dijimos que puede ser de en un sentido o de en otro. Es decir, prácticamente tenemos spines positivos y spines negativos. Ajá. Es la energía a la cual yo me tengo que enfrentar. Si yo hago la transición con respecto a, bueno, falta la condición de H testada, ¿no? Esa H testada me da una relación propiamente en cuanto a la condición que yo tengo de spin. Si yo sustituyo los valores que tengo de energía o de lo que yo conozco, ¿qué va a pasar con mi condición? Que esta energía se va a transformar en otra cosa. Ajá. Esta energía la voy a poder cuantificar en función de E, gamma, M es un medio, B0, H sobre 4pi. Ajá. Esta es la energía que yo voy a transformar en cuanto a la condición de un valor numérico que yo tengo para un valor alfa y un valor beta. Sobre 4pi. Uno positivo y uno negativo debe de ser. ¿Estamos? Cuando hacemos la diferencia de estos dos, ajá, se tiene que hacer una diferencia, ¿no? Al final de cuentas. ¿Sí? Se tiene que hacer una diferencia de energía. Esta diferencia de energía, porque al final de cuentas esto que tenemos aquí es un ¿qué? Es una diferencia. Entonces yo tengo que hacer una diferencia de esta energía, de la que trabajamos con menos un medio más un medio, es decir, un medio menos un medio, es decir, una energía
¿De qué sería en este caso? Dijimos que para el lado del caso de alfa, alfa se iba a conocer como una condición que positiva, mientras que beta se iba a conocer mediante una condición negativa. Ajá. Yo hago la diferencia de estos dos. Es decir, pongo este valor de delta E, que sería igual a la gradiente de giro, que sería B0 por mu sobre 4pi menos la relación de la gradiente. Negativa, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué pasa con ellas? Se suman y se factorizan. Entonces, si son condiciones de prácticamente es un quebrado, ¿no? Un cuarto más un cuarto me da ¿qué? Un medio del valor de la constante que tengo, ¿no? Sí. La H sin testa, por favor, contesta. Sin testa, ya la quitamos de acá. Esta es la constante de Planck, 2pi, y esta, como es una constante, se termina como H testado. Sí. Entonces, aquí ¿cuánto me queda? μ0 por campo magnético sobre 2pi. Que esto es igual al valor de la gradiente que yo voy a obtener. En este caso, el gradiente de H, ¿por quién? Por el valor de ¿qué? De la frecuencia que se está generando de la energía. Esta es la energía que yo necesito cuantificar. Es a lo que yo tengo que determinar. Esta va a ser la condición de resonancia a la cual va a aplicar ¿qué cosa? Mi partícula. La energía de frecuencia que tengo que agregarla a mi sistema para saber dónde voy a determinar. ¿Por qué es importante conocer esa condición de razón de giro que estoy presentando, que se va a presentar? ¿Por qué? Porque es un valor determinado. Casi todas las condiciones de energía de tipo de giro van a depender de la radiofrecuencia que le vamos a aplicar a nuestro sistema. ¿Puedo cambiarlo? Bueno, estos dos se quedan. ¿Por qué razón? Porque ahora sí, una vez que yo ya entendí el famoso concepto de lo que es la resonancia magnética, es poner mi solución, generarle un campo magnético, donde yo puedo variar esa intensidad de campo magnético. ¿Estamos? Mi material dijimos que le íbamos a poner ¿a qué? A girar. Ajá. Mi solución va a ser el movimiento de giro. El detector, ¿qué va a hacer el detector? Va a determinar a qué razón de frecuencia o energía va a liberar cuando yo le aplique ¿una qué? Una radiofrecuencia. Ajá. Entonces mi detector se va a encargar de saber a qué energía o qué radiofrecuencia de esta B yo estoy agregando aquí, porque va a empezar a generar un barrido para saber en qué momento mi partícula alfa cambia a la posición beta. Ajá. Y entonces mi detector, una vez que ya mi partícula entra en resonancia, mi detector, mira, ya está vibrando, va a brincar y va a generar un va a generar una señal, un pulso, y ese pulso es el que yo tengo que cuantificar. Ajá. Es el que tengo que interpretar. ¿Ok? Entonces, y eso se debe a qué? A la energía que se va a generar y a lo que yo les comentaba, esta energía de vibración, de frecuencia que le estamos agregando una vez que ya le aplicamos un campo magnético. Esta es la parte primordial de cómo es que trabaja la parte de resonancia magnética, ¿no? ¿Estamos? ¿Aquí vamos bien? Ok. Y entonces, ¿por qué razón es que se determina tanto problema con respecto al momento, al tipo de giro, a la condición de giro especial de cada una de las moléculas? ¿Por qué? Porque, ¿por qué? Porque esos tipos de giros que se van generando, recuerden que cuando nosotros tenemos movimientos en los momentos angulares de las partículas, ya no a nivel clásico, sino a nivel cuántico, van teniendo un desplazamiento. Ajá, por eso tienen un comportamiento oscilativo. Es decir,
Los momentos magnéticos se van moviendo, se van desplazando como en movimiento de ¿qué? De un comportamiento senoidal o una longitud de onda. Por eso es que están asociados a este tipo de energías. Ajá. Aquí se representa prácticamente lo que es un spin. Ajá. Ese spin va girando sobre su propio eje. Ajá. Pero no está en condiciones estáticas, así como usualmente estamos acostumbrados a determinar el movimiento de un planeta dentro de un sistema solar. Ajá. Recuerden que el átomo brinca en diferentes niveles energéticos, entonces es algo que va rotando, va girando y a su vez va generando una pequeña oscilación dentro de mi misma molécula. Ajá. Entonces esos movimientos que generan tienen una asociación clásica desde el punto de vista de que su movimiento por eso se asocia con un movimiento de tipo ¿qué? De energía, de onda, de una longitud de onda. Recuerden que la partícula, en este caso la partícula en función de con quién se comporte, tiene dualidad. Ajá. ¿Habían escuchado el concepto de dualidad? Que en función de con quién se encuentre, se comporta o como energía o como partícula. ¿Sí? Entonces se puede cuantificar y sus espines, sus estados de sus espines pueden irse moviendo de la región en donde yo puedo considerar como una región alfa o como una región ¿qué? Beta, ¿no? En función de cómo yo modifique su movimiento de giro. Y ese movimiento de giro lo puedo asociar o lo puedo modificar con un campo magnético. Pero al final de cuentas, conforme se va moviendo, va generando, va dejando un rastro de estela de movimiento ¿qué? Oscilativo, relacionado con una energía, con ese famoso espectro electromagnético que les enseñaron hace mucho tiempo. Por eso la condición del concepto del spin es un poquito complejo, en el sentido de que en función de con qué partículas se encuentren, pueden tener valores numéricos enteros, o enteros fraccionados también. Seguramente se encontraron por eso cuando empezaron a ver lo que es el principio de exclusión. ¿Por qué nada más me enfoqué con respecto al principio de exclusión? Únicamente para entender que dentro del principio de exclusión de Pauli determinaron condiciones únicamente de que dos partículas no pueden estar de forma simultánea ocupando el mismo espacio. ¿Estamos? Pero si trabajamos en funciones de fermiones o bosones, en el caso de los fermiones prácticamente son condiciones únicas determinadas en condiciones de medios. Pero si trabajamos en energías de otro tipo, ya no se consideran en condiciones de medios, sino de ¿qué? De 3/4, de 3/8, en condiciones. ¿Por qué? Porque se asocia que usualmente el spin se dice que debe tener un tipo de giro específico. Yo les comentaba que en la condición clásica se asociaba que los movimientos de giro podían tener velocidades diferentes, pero no. El spin tiene un valor cuantizado, único y especial y no lo podemos modificar. No podemos hacer que acelere más rápido o más despacio. Por eso son valores establecidos únicos. Lo que sí podemos hacer es asociarlos a una condición de resonancia. ¿Por qué les mencioné que la condición de movimiento de giro del spin se podía modificar? Porque en condición clásica, lo que nosotros habíamos platicado, lo que ustedes habían entendido con respecto a la revolución que se tiene como momento angular convencional, sí les queda claro que una partícula o un cuerpo puede girar más rápido o más lento. Pero cuando hablamos de sistemas ya cuantizados, porque su nombre lo dice, son valores únicos y específicos y que no pueden cambiarse. Pero lo que yo sí puedo modificar es ¿qué cosa? Su longitud de onda, su comportamiento que tienen, en base a la condición de vibración que puedo hacer que ellos puedan llegar a tener. Es decir, que entren en resonancia. No todas las partículas en función de cómo estén aliados van a tener esa condición de resonancia. Unos van a ser mejores que otros. ¿Estamos? Pero van a tener por eso tienen ese movimiento. ¿Se dan cuenta? Ese eje es el eje que determina el movimiento de rotación que va teniendo ¿qué cosa? Mi spin. Y conforme va avanzando, va circulando, va teniendo ese movimiento. Entonces tenemos que captar esa longitud de onda que se va generando. Por eso al momento de generarle a mi sistema una aplicación de radiofrecuencia, esta va a oscilar o va a entrar en sintonía con él. ¿Estamos? Por eso una de las condiciones importantes de la resonancia magnética no solamente es para la parte de generación de imágenes, sino que cada espectro me puede asociar condiciones únicamente de resonancias únicas y especiales. Y me puede, ¿por qué la parte de la técnica de resonancia es tan importante con respecto a otras técnicas? IR es bueno, porque me determina grupos funcionales, pero no me dice con quién está enlazado o cómo está enlazado.
Sin en cambio resonancia magnética ya me puede decir con quién está, cuál es su vecino más cercano. Ajá. Sí, ¿sí puedo hacer eso? Sí. Ya me puede decir cuál es el vecino más cercano, con quién tengo al lado, quién está arriba, quién está abajo. Si dentro de, a mi costado derecho, o yo estoy anclado con un oxígeno o con un cloro. O cuál es el elemento más electromagnético, digo, más electronegativo que usted conoce. El flúor. Y entonces si yo soy un hidrógeno que tengo a mi vecino cercano o estoy enlazado con un flúor, el flúor va a hacer que yo me corra a distancias más lejanas de mi origen, de mi campo magnético. Ajá. Ah, tengo uno menos electronegativo. Ah, entonces me voy a correr un poquito más hacia, dentro del espectro, hacia la derecha. ¿Sí? Si estoy con mi vecino más cercano, con un sistema que es más electronegativo, me voy a correr hacia la izquierda. Ajá. Usualmente las condiciones y esto es una de las tantas cosas que hace la resonancia magnética, porque también si usted analiza el área bajo la curva, ajá, usted saca el área bajo la curva de esos pequeños piquitos que se van generando, la información que obtiene de ahí, usted obtiene una transformada y le da un valor numérico exacto, casi exacto, no es entero, y le puede decir cuántos hidrógenos o cuántos carbonos o cuántos elementos están combinados cerca de usted. Dice, estos picos que usted me está generando del área bajo la curva que están en una región, me dice que conforman 3 hidrógenos. Ah, entonces ya puedo decir que este enlace pertenece a un CH3, CH2, ajá. Entonces todo ese tipo de información que me va dando la parte de resonancia ya me da dando idea de cómo está ordenada la molécula. Si ya me está diciendo quién tengo al lado. Pero en IR podían hacer eso. En IR solamente determinaban grupos funcionales. IR sí es una técnica buena para determinación de grupos funcionales, pero esta técnica me ayuda a determinar solamente saber con quién me tengo al lado, y ya puedo empezar a determinar o imaginarme cómo posiblemente puede ser la molécula. ¿Estamos? Así es como usualmente trabajo. Y me puede decir cuántos vecinos tengo al lado. Y este pico me está diciendo este pico por cuántos está conformado. Y entonces nos vamos dando una idea dentro de mi estructura a dónde puedo ir identificando cada uno de ellos. Así como fuimos desarmando la parte de los picos pertenecientes a la parte de masas, aquí también vamos a ir desarrollando con qué piquito me pertenece a cada uno de ellos. ¿Va? Bueno. Y entonces a base a esto, esas son las famosas constantes de giro magnético. Ahí les puse un ejemplo sencillo de cómo es que se determina la condición de la integral, cómo es que pasamos a obtener, cuál es la relación que maneja aquí. Esto es a lo que se determina la constante de giro. Está relacionada por una condición de masa, de carga-masa, para cada uno de ellos. Es decir, el tipo de giro depende propiamente de su masa. O sea, al momento de hacer el cálculo correspondiente, esos son los 4 principales átomos que nosotros vamos a analizar. Ajá. Por eso la parte, si se dan cuenta, tenemos que hidrógeno y ¿cuál es el siguiente? Carbono. Son los primeros que va a atacar el campo magnético. ¿Sí? Son los primeros que va a empezar a atacar. Son los que son más fáciles de detectar. Porque en el caso del hidrógeno es la partícula o el átomo más simple, ¿sí? Y entonces es el que me genera menos ruido al momento de interaccionar, porque también en su periferia solamente tiene ¿qué cosa? Un electrón. Ajá. Y como solamente tiene un electrón, entonces me va a generar menos distorsión del campo magnético que se va a generar por el electrón. ¿Estamos? Y prácticamente todo, por eso esta técnica es muy empleada para condiciones de tipo ¿qué? Orgánicas, porque todos los materiales orgánicos prácticamente están conformados ¿de qué? Hidrógeno. De hidrógeno. Ajá. ¿Estamos? Entonces la parte más fácil, lo más sencilla, y entonces su relación giromagnética que vamos a meter en otras ocasiones va a tener ya un valor constante. Y si se dan cuenta, partimos del mismo principio de la condición de ¿qué? Del momento magnético. El clásico, que es el área y la diferencial de la intensidad de corriente. Este es el área y la diferencial de la intensidad de corriente es que la diferencial de carga por unidad de tiempo. Ajá. ¿Sí se acuerdan? Sí. Ok.
Pero no solamente se determina en condiciones de L, porque decimos que el momento magnético tiene una relación de ese tipo de giro y de L, donde L puede estar asociado con la cantidad de movimiento lineal también. Entonces lo podemos hacer de dos formas, de una forma clásica en función de la longitud o de una forma cuántica. Ajá. Al final de cuentas van de la mano. ¿Por qué decimos que no lo podemos hacer propiamente de una forma cuántica? Clásica, porque recordemos que el momento magnético es una energía cuantizada. Entonces, clásica ya no podemos tener variaciones en todos los tipos. No puedo tener variaciones de 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, sino que van en condiciones enteras fraccionarias. Entonces, o es 2/3, o es 3/2, o es un número entero fijo, o es un medio, pero no son valores numéricos que pueden determinarse como valores así significativos, ¿no? Lineales, así como ustedes lo conocen, sino que son métodos o energías que son de tipo cuantizada, es decir, es este, o este, o este, o este. Que al final de cuentas, esto que nosotros manejamos aquí más adelante, o que veíamos que nos puede servir bajo el estudio de las energías, también nos sirve para determinar que los sistemas tienen niveles energéticos. Pero eso no es parte de lo que nos interesa a nosotros. Lo que nos interesa a nosotros para esta parte de resonancias es únicamente entender que mi sistema depende mucho del tipo de giro que va a tener ¿qué cosa? Mi protón. ¿Estamos? Lo primero que voy a atacar va a ser mi protón. Y mi protón desde el punto de vista del elemento más sencillo de todos, que es el hidrógeno. Y vamos a ver que si ese hidrógeno está combinado con otros elementos o con otras partículas, ese hidrógeno va a hacer que mi partícula vaya hacia un lado, vaya hacia otro, se conjunte o se combine con otras cosas. Entonces los espectros ideales pues, son muy sencillitos de entender porque tienen un piquitos así muy bonitos. Las simulaciones son piquitos muy sencillitos. Pero cuando ya sacamos un espectro de masa real, ya los sistemas ya no se parecen tanto a los famosos piquitos que vienen en las bibliografías, sino que ya son espectros un poquito ya con un mayor de ruido. Hay que empezar a imaginarse que por aquí existe un pico, ir empezando a descartar y con qué se pueden combinar, porque también puede haber traslapes de esos picos. Y pueden ayudarme a sumar un área bajo la curva, algo que usualmente luego no veo. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces ese tipo de giro de resonancia que tiene, bueno, en este caso el tipo de giro que es constante, que va a ser dependiente, o es dependiente de la masa que tiene qué cosa, mi partícula. ¿Estamos? Siempre va a ser la misma. Por eso el caso más sencillo de masa de 2.67, que son las unidades que manejan, son que hertz. Los hertz son los que segundos a la menos 1. Esa es la energía que vamos a buscar para tratar de oscilar, de hacer oscilar qué cosa. Mi protón, no mi electrón, mi protón. Dijimos que es nuclear, por eso tenemos que llegar al núcleo. Tenemos que buscar esa energía. ¿Y con qué lo voy a atacar para poder llegar a la misma resonancia? Con energía de radiofrecuencia. ¿Entonces sí quedó claro? Sí. Entonces ya entendimos. Paso número 1, tener mi solución, mi muestra, aplicarle el campo, hacer que primero que se oriente uno hacia arriba y otro hacia abajo, y después agregarle energía de resonancia para que todos se orienten en una condición negativa. Y después de que ya se orientaron todos en condición negativa, esa resonancia con la que alcanzó mi partícula o mi protón, va a absorber energía para poder hacer ese movimiento de alfa a beta. Y en el momento que entro en resonancia, entonces digo, ya absorbió energía. ¿Estamos? Entonces mi gráfica, ¿qué me va o mi espectro, qué me va a graficar? Esas absorciones Absorción. de energía. Energía, ¿no? De energía. La energía es la absorción. ¿Por qué me va a graficar entonces? ¿Qué voy a tener aquí? ¿Y qué voy a tener acá? En el caso de las ejes de las Y, va a ser absorbancia, va a ser energía. Y en el caso de las ejes de las X, ¿el qué? ¿Tiempo? No. ¿Campo? No. Campo. La electronegatividad. Cantidad. Cantidad. ¿Cómo cantidad? ¿Sí? ¿Qué tantas partículas están entrando en resonancia? En este caso se van a graficar absorbancia contra
partes por millón o partes por billón. Eso va a depender de quién, de la sensitividad o sensibilidad que tenga mi equipo. Casi por lo regular el más convencional son los de partes por millón, ppm, que en el sistema internacional ya el moderno son ¿qué? Miligramos por litro. ¿Estamos? Entonces esa señal de imagen que nosotros estábamos acostumbrados a ver y de las cuales estábamos más familiarizados, que en este caso era la resonancia que hacíamos, ¿no? Una tomografía de salud. Ajá. Son señales son resonancia magnética, sí, pero de imagen, de contrastes. ¿Cómo es que captan la señal? Ahí dijimos, pues espero a que qué tanto tiempo empieza a generarse el decaimiento de energía, dónde ganan más y dónde ganan menos. Entonces yo solamente tengo un sensor que está viendo de qué lado estoy perdiendo mayor o menor energía. Así como si usted tuviera un material, ¿qué es? ¿Fluorescente o fosforescente? ¿No? Fluorescente. Y así usted gana energía y entonces esa la energía la gana y la va liberando poco a poquito. Entonces las partes que pierden energía más rápido son las partes que se van a poner un poquito más oscuritas. Las partes que emiten energía poco a poco y que tienen mayor brillantez son las que van ganando o que ganaron energía y que la van liberando ¿qué? Poco a poco. Ajá. Entonces cada uno de los sistemas que nosotros tenemos en la cabeza, que conforman, no sé, los sesos, el cráneo, el líquido encefálico, este tipo de pinches. Y cuando usted tiene un pensamiento, tiene una transición, ¿no? Porque usted tiene un pensamiento y se genera un brinco, una conexión, entonces genera también un movimiento de electrones y por ende genera ¿qué cosa? Un campo. Y si genera un campo, lo podemos ¿qué? Cuantificar. Lo podemos hacer entrar en resonancia. ¿Estamos? Entonces va a ganar o menor, va a ganar energía y la va a ir perdiendo más o menos rápido en función de cómo esté constituido. ¿Sí? ¿Estamos? Esa parte de las imágenes de contraste no las domino del todo, pero hasta donde recuerdo me parece que las que tienen mayor cantidad de líquidos o son más acuosas, me parece que absorben menos energía y pierden su energía más rápido. Por eso se ven con señales más oscuras. Y las que son más brillantes son las que son pertenecientes al cerebro, ¿no? Ajá. Pues sí, son también de forma acuosa, pero tienen una ventaja con respecto al famoso líquido que tenemos ahí, que esas sí tienen interconexiones. Hasta donde yo más o menos me acuerdo de esa parte, porque no me metí a estudiar la parte de componentes de resonancia en imágenes, únicamente en condiciones de vibración y de resonancia y de resonancia. Porque para ver la proyección de imágenes también es todo un show. Y son imágenes en T, en L, en S, y tienen una clasificación en función de transición o de absorbancia, de cómo ganan o pierden energía. ¿Va? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Dudas, quejas? ¿No? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Qué vamos a hacer? Ok, entonces ya tienen una cuestión de qué es lo que vamos a cuantificar y cómo lo vamos a poder cuantificar. Sí, está bien, cabeza. Y solamente partimos de la condición de esas energías. Son los primeros cuatro átomos que son de generar importancia. Y más que todos ellos, el primerito, el que es de hidrógeno, porque es el más sencillo de analizar, el que va a tener mayor sensibilidad a la parte del campo magnético. Ajá. Porque va a tener menor ¿qué? Interferencia. Ajá. Y entonces puede tener mayor o menor polarización, es decir, porque también si los campos magnéticos que se generan por la cantidad de electrones que tiene mi átomo, también tiene una consecuencia. Hacen que mi sistema se desplace hacia un lado o se desplace hacia otro. Ajá. Esa nube también genera una interferencia que me es más difícil cuantificar. Por eso la condición de los elementos o de los compuestos que tienen una condición de un hidrógeno o un enlace o una combinación con un hidrógeno son los más fáciles que vamos a poder interpretar y vamos a identificarlos de forma más rápida. Ajá. Y me puede decir que tengo 1, 2 o 3 en mi molécula, ¿sí? Y si tengo 1, 2 o 3 y luego aquí tengo un CH2 y está combinado con un CH3. Ajá. Entonces puedo diferenciar entre uno y otro, sí, puedo saber. Mis picos me van a decir cuál es uno y cuál es otro.
porque están relacionados con la cantidad de números de vecinos que tengo más cerca. Por eso es que así nos podemos dar una idea de cómo se va generando o cómo se está dando la estructura, ¿sí? Si tengo un oxígeno, si tengo un cloro, si tengo un bromo, si tengo elementos de la tabla periódica que tengan mayor o menor electronegatividad. ¿Ok? Entonces, en base a la cantidad de picos y dónde se encuentran esos picos, puedo saber cómo es que se está acomodando mi estructura. ¿Dudas, quejas? ¿No? Entonces, esa parte de cuantificación se da aquí. Esos son los valores de constante y ese es el valor de la constante giromagnética que tenemos. A partir de ahí generamos. ¿De qué depende? De la masa de qué. ¿De quién? De cada partícula, de qué cantidad, porque recuerden que al final de cuentas dijimos que es nuclear. Y si tengo un protón, pues es fácil determinarlo, pero si tengo dos, entonces ya no es tan sencillo. Y si tengo tres, entonces mi constante va ¿qué? Cambiando. Si nos damos cuenta con respecto, por ejemplo, en el caso de que es muy curioso ver esta unidad que tenemos con respecto al caso del hidrógeno, que es de 2.67. ¿Qué pasa conforme se acerca, por ejemplo, en el caso del carbono? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Ajá. Pero luego se vuelve a recuperar. ¿En el caso de qué? Flúor. ¿De quién? El flúor. ¿El flúor? ¿Pero por qué? Por la electronegatividad. ¿De quién creen que dependa esa condición? ¿De la electronegatividad? Pero si mi constante de giro no depende de la electronegatividad. No. ¿De qué depende? De la configuración electrónica. Ajá. ¿Por qué es dependiente de quién? De la carga y de la masa. Si se dan cuenta, aquí tenemos una relación carga-masa, ¿no? Como en el caso de quién? Del masas. ¿Sí? Tenemos una relación muy parecida. Lo único que se añade es la condición de quién? Del tipo de giro que tiene. Y se dan cuenta, ese es un medio, ¿no? Como acá. ¿Va? ¿Vamos? ¿Dudas, quejas? ¿No? Nos vemos el día. El lunes. Diablo, señorita. El miércoles no tenemos labores. ¿Por qué no tenemos labores? Porque es día del maíz, del maíz. Entonces no tenemos, entonces espero el regalo el día lunes. Va, entonces nos vemos el día lunes para hacer cálculos con respecto a las condiciones de giro. Ajá. Y ya nos pasamos a ver la parte de interpretación de datos rápido. Porque tenemos prácticamente 2 semanas, esta y la otra. Y se acabó el semestre porque la última semana es examen departamental. Tenemos que subir calificaciones el día 1 de junio. Tengo que hacer 3 departamentales, me lo piden. Que duplique el del... Anteriormente duplique el no mejor me que decían, tuvimos. ya nos dijeron 3 exámenes departamentales porque tengo que presentar el 15. Entonces, examen departamental, lo presentamos una vez. No, Quiero hacer